Os confieso que esta carpeta roja, la carpeta roja que tenemos hoy, os va a provocar cierta desazón. A mí al menos así ha sido mientras trabajábamos en el programa que os traemos esta noche, del que no hay asesino conocido, al menos aún, con el caso cerrado actualmente y con el delito prescrito o casi prescrito. Uno de los crímenes más abyectos que quedan por resolver en el mapa criminal de España. El asesinato de Susana Acebes Carballés. Susana Acebes, caso sin resolver. Zamora, año 2000. Un homicidio de madrugada. Mujer, 26 años. Escena limpia, manipulada. Homicidio planificado. Dos sospechosos. Una denuncia previa. ADN de un tercer varón desconocido. A continuación, lo analizamos. Hoy tenemos uno de esos casos, decía yo al inicio, que la verdad es que sobrecogen, sobre todo cuando se conocen los detalles, los interiores. No le vamos a poder dar una solución, no estamos aquí para dar una solución, al menos para abrirles un poco de luz y para sacar eso, para aflorar estos casos que, como decís en el argot, a veces aparecen, se quedan fríos. Aitor Curiel, nuestro médico forense, criminólogo, criminalista, bienvenido. Muchas gracias. Jesús García Ayer, psicólogo, es comisario de la policía, comisario retirado de la policía. Efectivamente. Casos que se quedan fríos, pero que cuando se va a la letra pequeña sobrecogen. Este a mí de verdad me tiene un poco agarrado, ¿eh? Sí, pero hay que tener, yo creo que hay que dejar claro que por muy frío que se quede un caso, nunca se da por cerrado por los cuerpos de fuerza de seguridad del Estado. Siempre ellos intentan seguir avanzando, intentan resolver, intentan buscar. Estamos hablando de un expediente amplísimo. Es uno de los casos que yo he analizado en los últimos años con más documentación, testificales de todo tipo, estudios e investigaciones de todo tipo. Se sigue trabajando. Se queda frío, quizás para la opinión pública, se queda frío quizás en el juzgado, pero no para los investigadores. Desde luego, si has dado unas claves que vamos a ir avanzando a lo largo de todo el programa. Es un caso además que tiene, Jesús, múltiples aristas, porque tiene ahí connotaciones psicológicas que habría que estudiar, cómo el asesino modifica la escena. No quiero avanzar mucho, pero modifica la escena, la manera en la que asesina a la víctima. Tiene muchas aristas este caso. Sí, normalmente hay que tener en cuenta que todas las patologías, ya lo dice la medicina y la psicología, ¿no? No existen enfermedades sino enfermos. Entonces, cuando se hace el perfil criminal de un posible autor de un crimen de este tipo, lo que hay, si hay algo claro, es que van a concitarse en el mismo individuo, en la misma situación, muchísimas patologías diferentes. Puede tener algún tipo de vestigio, por ejemplo, de pensarse que puede ser un crimen pasional, pero al que efectivamente esa preparación y esas pruebas falsas que se aportan y demás, pues ya no es tan pasional, sino ya es más premeditado. Es decir, todo es bastante más complejo de lo que en un principio puede parecer, ¿no? Pongo en antecedentes a los espectadores, nos vamos a ir hasta el año 2000, hasta el mes de septiembre, el día 16. Susana Acebes, una joven, tiene 20 y pocos años, no responde al teléfono, la llaman desde su casa, no responde durante varias horas, empieza la preocupación, se acercan hasta su domicilio y su hermana es quien encuentra el cuerpo brutalmente asesinado entre un charco de sangre. Sí, es una escena llamativa, una escena que podríamos casi calificar de una orgía de pruebas, con muchas pruebas, algunas se han sacado incluso del cubo de la basura, un preservativo, restos de preservativos, de colillas, de botellas, una escena manipulada sin duda. Y una escena... Si quieres no avanzamos más, porque tenemos un vídeo donde podemos ir explicándolo poco a poco y después comentamos, ¿os parece? Perfecto. A ver, la noticia salta el mismo día 16 por la mañana. El cuerpo de Susana Acebes lo encuentra su hermana a las 10 de la mañana porque llevan llamándola desde la tarde del día anterior y no coge el teléfono. Y eso es como muy raro, ellas tenían una relación muy estrecha, su madre también, que la llama desde primera hora de la mañana y no contesta, ¿no? Y entonces ella tenía llaves, entra y se encuentra a su hermana en el dormitorio, boca abajo, con la cara mirando hacia la ventana y en un charco de sangre enorme, desnuda,
y con una camiseta anudada al cuello. Claro que ya todo eso no lo ve en ese momento, ve la sangre y tal, bueno. Sí, es una escena amañada. Claramente se observa que el asesino quiso dar una impresión errónea a la policía para desviar su investigación, planteando una especie de escenario descontrolado donde hubo una actividad sexual bastante frenética y que finalmente pues alguien que participó en esa digamos actividad sexual frenética, una especie de orgía si se quiere, o en todo caso pues una actividad muy pasional que se descontroló, pues finalmente acabó con la vida de Susana. El preservativo que aparece en la vagina de Susana se llega a dudar si es una prueba que se ha creado o es profeso para eso, porque de todas las pruebas de ADN que hacen de hombres con los que ella mantuvo relaciones, el ADN de ninguno coincide con el ADN del semen que aparece en ese preservativo que ella tiene introducido en la vagina. Entonces se llega a sospechar que le han introducido el preservativo para dejar una huella falsa, ¿no? Porque la puerta no está forzada, alguien o ella ha abierto, que no es el caso porque la pilla dormida por lo que luego se investigó, ¿no? Entonces alguien que tiene llaves y ha entrado en el domicilio y luego el domicilio está completamente todo limpio, salvo la escena del crimen, pero el asesino llegó a limpiar hasta los interruptores de la luz. La familia, evidentemente, pues hombre, dinero ya más no puede gastar. Y yo digo, bueno, que yo los ayudo gratuitamente, o sea, solamente porque me parecía bastante injusto que quedara sin resolver. Entonces, bueno, me entrevisto con Estrella y si yo se lo explico que es muy complicado, han pasado 19 años, es un asunto que lleva cerrado muchos años y que además la jurisprudencia establece que para poder reabrir un asunto penal, ¿vale?, tiene que haber una prueba nueva. Son 8 tomos de instrucción lo que había en el juzgado. Yo las fui sacando, bueno, pues yo creo que en 2 semanas lo tenía visto, pero eran, yo creo que eran 5.000 folios, una cosa así. Claro, en 2002 se cierra la causa porque no hay ni una prueba contundente de quién puede ser el asesino. Entonces se sobresee provisionalmente, claro, hasta que aparezca una prueba que pueda conducir a tal. Entonces, en 2006 aparece la pareja con la que está en ese momento quien fue compañero de Susana antes de morir, ¿no? Y entonces esa mujer cuenta que él tiene una maleta en el altillo de la casa, o en el trastero, no sé muy bien, y que le ha dicho que como se le ocurra abrir esa maleta, que la mata, ¿no? Entonces, bueno, la policía sigue esa pista y la maleta contiene una trenza de Susana y entonces nadie entiende por qué este hombre tiene en la maleta todas esas cosas, aparte de un certificado de defunción, que llama la atención, ¿no? ¿Qué haces con un certificado de defunción de tu expareja? No sé. Y luego todos los recortes de periódico de muchas de las cosas que se habían publicado hasta entonces aparecen en esa maleta. Se volvió a reabrir el asunto a través de la policía también, que fue la policía la que a través de otra denuncia, que bueno, yo ahí no intervine evidentemente, pero bueno, lo he visto en las actuaciones, y tampoco se consiguió. Desde mi punto de vista creo que hay que buscar a una persona que tiene una relación con ella y que ha obrado con la suficiente previsión como para que las pruebas no sean concluyentes contra él. El juez consideró que no, la jueza consideró que no era suficiente y lo vuelve a archivar. Y bueno, la nota esa de Susana es de días antes de morir Susana. No acabo de comprender cómo hay algunas personas que aparecen en esas actuaciones que no han sido investigados. O sea, yo no lo acabo de comprender, pero quiero decir, cuando se cierran las puertas, se cierran. Entonces tiene que haber algo en esa instrucción, porque evidentemente los abogados, en un caso así más, se habla con los jueces, se habla, pues bueno, para ponerse tira, porque a todo el mundo le interesa al fin y al cabo, más a un juez, impartir justicia. Entonces se intenta buscar la vía entre todos para que de alguna manera, sobre todo la acusación con la fiscalía, por supuesto, porque el fiscal al fin y al cabo es el que tira de una acusación junto a la acusación particular. Entonces yo imagino, quiero imaginar, en mi opinión, vamos, que algo había que la persona que todo el mundo apunta como el máximo sospechoso, algo tuvo que declarar, algo tuvo que manifestar, algo tuvo que suceder, porque si no sería totalmente imposible que no se le haya tomado declaración.
Algo tuvo que suceder, dice la abogada de la familia Aceves, con uno de los sospechosos. Hay dos sospechosos principales. Vamos a hablar dentro de un ratito de ellos, pero vamos a empezar por otras cosas que son muy llamativas en la narración que hemos visto. Puerta no forzada. Empecemos, si queréis, por ahí. Una puerta no forzada, yo creo que es claro lo que indica, ¿no? Yo soy de la opinión que siempre vamos a lo que tenemos y vamos a analizar lo que tenemos. Esas teorías de la conspiración, de que algo ha tenido que pasar, algo tuvo que decir, alguien tuvo que intervenir, son teorías de la conspiración que en todos los casos hay. Tenemos muchas claves, en este caso reales, y que las tenemos entre las manos como para ver pájaros volando. Vamos a lo que tenemos en la mano. La puerta no está forzada, o entró con llave o estaba dentro, porque puede ser que la hubiera abierto en un momento anterior y estaba dentro luego, y luego es cuando se ocurren los acontecimientos, no solo que haya entrado con llave, hay más opciones. ¿Te refieres a que pueda haber entrado, haber simulado que sale del piso y no sale? No, pues haber abierto ella, haber llamado, haber abierto, haber estado tomando una cerveza o practicando relaciones sexuales o charlando, lo que sea, y en un momento determinado ocurrir los hechos. Incluso acostarse ambos, dormirse y la otra persona matarla con posterioridad. O sea, no ha tenido por qué entrar en el momento que han ocurrido los hechos, ha podido entrar en un momento anterior. Que entrar con llave es una opción, por supuesto, que además uno de los sospechosos parece que tenía llave, o simplemente haber llamado y que le hubieran abierto la puerta. Claro, esa segunda opción alguien se plantea, pero si ella estaba probablemente durmiendo cuando ocurrieron, bueno, ha podido entrar antes y luego acostarse a dormir los dos. O sea, que hay más opciones, pero está claro que la puerta no está forzada y eso es una situación clave, conocido de la persona, fundamental. Y luego yo creo que hay muchas más claves en la escena como para pensar en teorías de la conspiración antes de tiempo. ¿Qué dice el aspecto psicológico de otro aspecto también clave? La casa está perfectamente limpia, nos decían, han limpiado hasta las señales de la luz para que no haya ni una sola huella, se han borrado prácticamente todas, sin embargo, hay un desorden tremendo en el salón, esa escena simulada con colillas que se han recogido de la basura, con cascos de botella que se han recogido de la basura. También se dice en alguna parte de todo lo que hay escrito que era una persona muy limpia. Entonces, si el resto de la casa ya la tenía ella limpia de antemano, probablemente pues tampoco necesitó demasiado, ¿no? No obstante, efectivamente, un autor que pretende eliminar todas las pruebas y todas las huellas, lo va a limpiar todo mucho. ¿Cómo deja el escenario del crimen sin limpiar y limpia todo el resto? Ahí es lo que no encaja mucho en la motivación, ¿no? A no ser que todo eso que decimos que encontramos en el escenario del crimen y esté tan descolocado y tan mal todo, lo haya hecho a propósito precisamente para poner esas pruebas falsas. Habría que... Yo creo que más que una premeditación previa, lo que hay es un tiempo posterior de manipulación. O sea, después de haber ocurrido los hechos, el asesino ha tenido tiempo y ha modificado cosas. Tiene mucho tiempo, ¿no? Sí, ha tenido un tiempo en la escena y ha estado haciendo cosas, unas con más sentido que otras, pero ha estado haciendo cosas. Hay un preservativo dentro de la vagina, hay dos plásticos de preservativo, el otro no aparece, hay botellines, hay colillas, hay una escena, insisto, que llamamos no ya la orgía sexual o el tema sexual que entraremos luego, sino una orgía de pruebas, donde se han colocado pruebas para despistar. Da toda la impresión de que esta es la escena, ¿vale? Yo os lanzo una pregunta, porque a mí me ha llamado desde que conocí el caso mucho la atención eso del preservativo que aparece dentro de una vagina. Es muy extraño que alguien tenga relaciones sexuales, por más que tenga un accidente, el preservativo se cae, que se quede dentro y te vayas a dormir tranquilamente con... Y te voy a decir además una cosa importante con ese preservativo. Tenemos la suerte de que uno de los forenses que hace esta autopsia es uno de los mejores de este país y que está aquí, en Castilla y León, en Zamora. Y describe muy bien cómo está el preservativo. No dice únicamente que está ahí, dice que está perfectamente estirado dentro de la vagina. Si fuera simplemente accidental, que se ha quedado dentro, estaría parcialmente retraído. Porque al sacar el pene o el dedo sin intención de la vagina con la que se ha metido el preservativo, el propio preservativo sale parcialmente, quedará arrugado y parcialmente, pero que esté completamente estirado conlleva una colocación en la que yo me preocupo de estirarlo. ¿Me estás diciendo que fue colocado intencionadamente? Yo creo que sí, mi opinión es que sí. No tiene tampoco ningún sentido pensar que después de ese accidente, entre comillas, de quedarse dentro, ella se lo dejara dentro. Es decir, ningún sentido. Si ella se echó a dormir, como dicen, y ya le pudo atacar cuando ya estaba dormida. Y fíjate, con respecto a la limpieza de ella, cosas que llaman mucho la atención. Una persona muy limpia, muy pulcra, todo el resto de la casa impecable. Un tampón seco de hace días en la misma escena. El asesino con posterioridad ha sacado cosas de la basura.
clarísimo, botellines de días antes o del día antes que los ha sacado de la basura y los ha colocado. Es una escena sin duda manipulada. Vamos a los sospechosos. De inmediato la policía llama al exmarido de Susana, una relación que se había roto, se habían divorciado, no tenían una relación especialmente buena y se alude al exmarido, que poco tiempo después es liberado porque tiene una coartada. Había pasado la noche con una relación que tenía, no quería revelar la identidad porque era una persona casada, pero ahora ya se puede conocer, y es liberado. Y de inmediatamente el foco se pone en la expareja de Susana, un novio con el que tenía y que parece ser que había roto. Y empiezan a aparecer muchas sospechas en torno a esa expareja, pero aludía, tampoco se le ha tomado una investigación en profundidad, o sí, no lo sé. Son más de 5.000 folios y yo creo que se han hecho más cosas de las que creemos y a veces no todo queda completamente recogido en cuanto se ha hecho. Está claro que sospechosos había dos y que además es impecable las líneas de investigación, es marido y es pareja, me refiero, por las características del crimen y habiendo una relación sexual en medio y habiendo una situación en ese sentido, parece razonable. Y uno de los dos tiene coartada, el otro no tanto. Y uno de los dos tiene antecedentes, el otro no. Y uno de los dos tiene llave, el otro ya no. Y casi todo nos va orientando en un sentido, ¿no? Entonces yo creo que se ha hecho más de lo que creemos. Y a veces la policía o los cuerpos y fuerzas del Estado pueden tener a la persona, pero no tener cómo probarlo. O estar convencidos personalmente de quién es, igual no tener las pruebas suficientes. Porque, ¿qué preferimos? ¿Un inocente en la cárcel o un culpable fuera? El dicho es que mejor un inocente... O sea, mejor 100 culpables fuera que un inocente en la cárcel. Estamos en un Estado de derecho garantista y hay que ser garantistas y no condenar a nadie si no hay pruebas suficientes. Igual tenemos quién, pero no se ha conseguido cómo, por muchos motivos, como iremos viendo. Os quiero preguntar también por esas famosas maletas que aparece que denuncia sé que a lo mejor es un lío para los espectadores, pero la nueva pareja de la expareja de la víctima, de Susana, que denuncia, este señor tiene aquí unas maletas que la policía interviene y acaban apareciendo allí cosas extrañísimas, una trenza de la víctima, el certificado de defunción de la víctima, recortes, vídeos, las grabaciones de teléfono íntegras desde el día hablamos del año 2006, 6 años después del asesinato. ¿Qué dice esto policialmente? Hombre, policialmente no lo sé. Psicológicamente está claro que una persona que ha sido señalada como posible autor, que sabe que todo el mundo está pensando en él, está muy inquieto y lógicamente quiere saber exactamente, dentro de sus posibilidades, todo lo que se está o se puede estar cociendo en su contra, ¿no? Es decir, en eso yo sí que veo normal que él pudiera tener, digamos, un cierto dossier de todo lo que hay, por estar él más tranquilo, por decirlo así, sea o no sea el culpable. Si es el culpable, por supuesto, pero aún no siéndolo, sí es cierto que él era conocedor de que todas las miradas estaban puestas en él. Entonces, sí, siendo verdad eso, que no es una prueba definitiva, sí que desde mi punto de vista marca unos rasgos de la personalidad ya característicos, no todo el mundo, y no solo el hacer un dossier, que igual lo haríamos casi cualquiera de nosotros, incluso para defendernos o tener clara, oye, que yo no he sido, que yo estaba, sino la manera, en una maleta, en un armario, amenazando a mi pareja actual que te mato, como abras esas maletas. Y estamos hablando de los dos sospechosos, el que tiene ya una denuncia previa, un antecedente policial, también de maltrato. Entonces, suelta esa llave, no podemos considerarla definitiva, esa clave, pero esa clave junto con otras claves nos sigue orientando en el mismo camino, insisto, orientando. Si queréis, vamos, dime Jesús. No, que decía yo que eso que dicen también de que no se le ha investigado y demás, también es muy arriesgado decir eso, ¿no? Porque a nada que se vea un poco todas las declaraciones que se tomaron, en todas se le preguntaba por él, a todo el mundo. Normalmente los investigadores dan muchísimas patadas, como suele decirse, pero no van a plasmarlo, no lo van a decir al juzgado más que cuando esas acciones hayan tenido algún resultado, digamos, medianamente objetivo, porque al juzgado tampoco se le puede inundar con las 1000 y una gestiones que se puedan ir haciendo que no han dado un resultado claro.
Nosotros en el programa también hemos querido charlar con la hermana, con Estrella, que es la persona que se encuentra el cadáver de su hermana. Nos da unas reflexiones propias de la familia. Desde luego nosotros siempre respetamos, y hay que respetar desde aquí, la presunción de inocencia. Lo digo porque desde la familia están convencidos absolutamente de quién es el autor. Vamos a ver esas declaraciones y si queréis luego tratamos de cerrar nuestro caso particular, al menos nuestra explicación. ¿Por qué sigues peleando el caso 20 años después? Porque se han matado a mi hermana. Es que han matado a mi hermana. El asesino está libre y parece ser que a nadie le importa. No sé si es muy complicado, pero ¿cómo recuerdas aquel día? ¿Tienes algún recuerdo o la cabeza ha decidido eliminarlo todo? Pues hay cosas que la cabeza las ha eliminado, porque hay personas que dicen, si has estado conmigo, y no sé qué. Yo no me acuerdo. Y es verdad que el cerebro elimina cosas, pero a mí nunca se me va a eliminar la imagen de lo que yo vi ni lo que me encontré. Eso, ojalá esa imagen la pudiese borrar de mi cabeza, pero no. ¿Tenéis el convencimiento de la familia de que uno de los sospechosos del caso, que es la expareja de tu hermana, es quien fue el asesino? Pero nosotros, los abogados que han llegado al caso, la policía, todo el mundo que ha mirado un poco el caso y que ha investigado un poco el caso, al final siempre dicen que es él. ¿Cuántas veces al sospechoso le han tomado, a la expareja de tu hermana, le han tomado declaración a la policía? Una. Que yo sepa, una. Una vez le dio una subida de azúcar porque es diabético. ¿Y a casa? Les acojonaron, lo mandaron para casa. Nunca más le han vuelto a llamar a declarar ni le han vuelto a preguntar. Que yo sepa, por nada. Oficialmente. Es el único sospechoso. Y si tienes un sospechoso, no tienes dudas de que haya más sospechosos, ¿por qué narices no le has llamado ni a declarar, ni a preguntar, ni a aclarar muchísimas cosas que sabe que no tendría que saber? Que es que solo tendrían que saberlo los investigadores y el que la ha matado. Ni yo siquiera, que me la encontré, sé muchas cosas que él sabía. ¿Nadie le ha preguntado por qué sabes eso? Nadie. Directamente lo han justificado, con que se lo iría a algún policía en la puerta del portal y se acabó. Tu hermana por aquella época ya había roto con él desde hacía tiempo, con su expareja. Desde agosto. Sin embargo, declara que se encuentran pruebas de ADN allí, en alguna colilla, restos de semen también. Sin embargo, alguien puede preguntar si había roto, si además intentaba alejarse de él porque no le merecía ninguna confianza. Lo había declarado además, lo habéis declarado a la familia. ¿Cómo es posible que se hubieran visto esa misma semana según atestiguó el sospechoso? Pues no lo sé. Pero si estuvo, pues no sé, a lo mejor era porque tenían que hablar alguna cosa o llevarle alguna cosa que mi hermana tuviese en su casa o algo así. Es que no lo sé, eso ya no. Si vas a llevarle algo, si vas a hablar, es difícil perder el teléfono debajo de la cama, ¿no? Como aparece un teléfono que después se comprueba. Pues sí, además es que ese teléfono es muy curioso. Ese teléfono no era de él primeramente. Ese teléfono es de... Él antes trabajaba con unas grúas aquí en Zamora, con grúas Zamora, es que es curiosísimo. Y ese teléfono, el dueño de ese teléfono tuvo un accidente de tráfico. Y él fue a retirar el coche de ese accidente de tráfico. Y ese teléfono aquella noche desapareció el día del accidente de tráfico. Y luego aparece en la escena del crimen de mi hermana Susana. También habéis dicho que tanto por referencias de tu hermana como por lo que vosotros notabais, se sentía vigilada, la acosaba. Sí. ¿Cómo percibéis vosotros eso? ¿Qué pasaba? Mira, a mi madre
desde que lo dejó mi hermana Susana, a mi madre a lo mejor le llamaba una noche a las 12 de la noche y le decía, porque tu hija está... Hay unos amigos suyos que han venido esta noche y han estado cenando en casa de su hija, porque no sé qué, o sea, sabía perfectamente, porque sé que se lo contaba a mi madre por teléfono, qué hacía Susana en todo momento. Hay una obsesión Fíjate, ahí extraña, ¿no? Sí, es que estaba obsesionado y luego llamaba a mi madre, porque esta noche ha estado unos amigos cenando en casa de tu hija, porque no sé qué, porque no sé cuántos, y venga a hablar mal de ella y eso. Y ya una noche le tuve que decir a mi madre, mira, déjala en paz y deja de llamarme porque es que te ha dejado, olvídala ya. Pero no. Desde que se produce el asesinato de tu hermana, ¿en algún momento tuviste relación con su expareja? Nos hemos encontrado con él, mi madre y yo, por Zamora o eso, y se pone delante de ti, se empieza a reír, a sonreír y... Aquí estoy libre. ¿Tú estás convencida? Yo estoy convencida. De hecho, si algún día se demuestra que ha sido él, le pediría perdón por pensar que ha sido él, pero seguiré pensando que es una mala persona, eso ante todo. Una cosa no tiene que ver con la otra. Pero yo estoy convencida. Yo y mucha gente. Y no te hablo de gente de la calle. Gente que ha estado encima del caso. Nosotros lo único que te podemos desear, de verdad, es que se consiga algún hilo para poder reabrir el caso y que llegue a buen puerto, porque yo creo que lo merecéis. Ojalá. Es lo único que sigo haciendo estas cosas y que sigo luchando, porque es lo único que me queda. Y nosotros siempre decimos, además, que ponemos este espacio a disposición también de los espectadores. Alguien que en cualquier momento, en este caso, en cualquier otro, que quiera bien contarnos el suyo propio o que quiera dar algún testimonio, nosotros desde luego tenemos nuestros teléfonos y nuestro correo electrónico abierto para todos ellos. Comentamos un poco estas últimas... no aporta nada nuevo la hermana más allá del testimonio humano. Sí, pero tenemos muchas cosas. Tenemos una escena claramente manipulada de una persona que ha entrado con llave o porque le han abierto, que hay unas relaciones sexuales consentidas o no, pero frenéticas, con una dilatación, una serie de datos objetivos en la exploración, en la autopsia, que hablan de por lo menos frenética o agresiva. Consentida no, pero agresiva. Tenemos 4 traumatismos craneoencefálicos sin ninguna lesión de defensa y luego estrangulada con la propia camiseta. Un posible móvil pasional, posible, y una modificación posterior de la escena, del cubo de la basura, etc. Tenemos una persona, dos sospechosos, uno con coartada clara y otro no tan clara. Aparece en la escena muchas cosas y algunas, hay un móvil debajo de la cama roto que es de un hecho anterior de uno de los 2 sospechosos, justo el que tiene una denuncia previa y el que no queda clara la coartada. Tenemos, yo creo que son pequeños indicios que van orientándonos todos en el mismo sentido. Y quizás nos faltan pruebas claras. Hay un ADN de un desconocido, hay toda una tarde en la que la víctima no acude a una cita, tiene que haber algún testigo que ha visto algo más. Es importante la colaboración de todos los ciudadanos que den información que sirva a los cuerpos de seguridad del Estado a dar pequeños pasitos en el correcto camino. Yo creo que hay un sospechoso claro y quizás no pruebas suficientes contundentes, pero lo que te iba a preguntar, os iba a preguntar a los indicios. dos. El caso está cerrado desde el año 2006. Desde el año 2006, en principio con estos indicios, no me atrevo yo a llamarlos pruebas. Seguramente si fueran pruebas más concluyentes, la jueza en aquel momento no hubiera decretado el cierre del caso, ¿no? Pero al menos llama la atención que hay una buena cantidad de indicios para al menos indagar un poco más. Sí, yo creo que es un poco lo que he dicho Aitor hace un momento, ¿no? Vivimos en un Estado de Derecho en el que la garantía jurídica de ciudadanos es importante, ¿no? Entonces está claro que ya no solo cualquiera que conozca el caso, sino los propios investigadores pueden tener claro quién ha sido. La policía muchas veces sabe quién ha sido, pero eso el juzgado no puede valorarlo. Lo que tiene que valorar el juzgado son las pruebas que se le presentan. Además deben ser pruebas obtenidas de una manera aceptada legalmente.
Por lo tanto, en muchas ocasiones no es tanto el saber cómo ha sido y quién ha sido, sino el saber cómo se puede probar. ¿Cómo probar eso, no? Eso que al final parece que es algo que el ciudadano tiene en contra, yo creo que es al revés, es algo que el ciudadano tiene a favor, porque tiene una garantía jurídica de que no va a ser acusado ni condenado sin pruebas. Eso mucha gente lo utiliza a su favor de forma torticera porque efectivamente tienen tiempo para preparar, ejecutar y posteriormente limpiar, ocultar. Con lo tanto, cuando un autor tiene tiempo antes, durante y después del hecho para evitar dejar pruebas, está utilizando esa garantía jurídica que tenemos los ciudadanos a su favor. Sería cuestión de pensar que si no se pudiera hacer así, tendríamos lo contrario, ¿no? En el que todos los crímenes se esclarecerían de cualquier manera. Correcta o incorrectamente. Andando un poco en lo que Jesús muchos decía, inocentes, ¿no?, en la cárcel. Hay 2 labores importantes. Uno, yo creo que la acusación particular que existe también en el derecho español tiene su labor, y tiene labor en casos como estos de dar un paso al frente y de con menos intentar conseguir más. Y luego, bueno, pues la ayuda, la colaboración de la gente, insisto. Es importante que ayudemos a los cuerpos y fuerzas del Estado, que nos comprometamos con la verdad, con lo poco que sabemos. Así como esa pareja de la expareja se acerca a la policía y le dice: oye, que mi pareja me ha amenazado, que si abro unas maletas me mata. Y esa es una pista que consigue reabrir un caso y que consigue dar un paso al frente. Entonces, yo creo que es labor de todos conseguir resolver la mayor parte de casos con las mayores garantías posibles, por supuesto. Nosotros tratamos de sacarlos a la luz, de exponerlos, de evitar eso que decía yo al principio, se quedan fríos. Dime. Hasta esto que estamos haciendo tiene una doble visión, porque hacemos divulgación, hacemos información, pero nos están viendo no solo los buenos, también nos están viendo los malos. Y a veces tenemos que tener cuidado con dar demasiada información que luego pueda ser utilizada para alterar una escena, para poner pruebas falsas, para saber cómo hay que hacerlo. Claro, todo tiene sus pros y sus contras, y tenemos que ser muy prudentes desde esta situación en la que estamos nosotros y ser muy responsables con lo que decimos y con lo que hacemos. Yo soy de los que quiere pensar que el que comete un crimen acaba siempre cometiendo algún error, siempre. No creo en los crímenes perfectos, no sé vosotros que tenéis más experiencia, pero bueno. Y ahondando un poco en lo que decías tú, Jesús, ya por fin y quitar el tema, me consta además que en este caso personal los investigadores tienen una muesca, sí, tiene una espinita clavada profunda con este caso en concreto, porque no se ha podido llegar a todo nada investigador más. Que no resuelve un caso tiene una espinita clavada. Todo investigador que está convencido de un culpable, lo que consiga llevar o no llevar a la pena de banquillo, a sentarse en un juzgado, si no consigue condenar al que él cree que es el culpable, tiene una espinita clavada. Es un trabajo, como todos los muchos, vocacional, de grandes profesionales que con los medios que tienen hacen todo lo posible por hacerlo lo mejor posible, sin ninguna duda. Siempre decimos lo mismo, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la policía, la Guardia Civil, investigan más de lo que nosotros nos pensamos en cada uno de estos casos. Jesús, Aitor, 1.000.000 de gracias, equipo de Gabinete de Investigación. Nosotros esta carpeta roja la aparcamos momentáneamente, al menos aquí, pero no nos marchamos. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publi y enseguida estamos de vuelta con otros crímenes, en este caso los crímenes de la historia. La historia es atractivísima desde todos los puntos de vista, pero cuando ya hurgamos un poco en esa historia sórdida que la ha habido en todas las épocas, en todos los momentos y con todos los personajes, es que ya es tremendo. Y eso nos lo acerca cada semana nuestro catedrático de cabecera. Isidoro, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Miguel, muchas gracias. Bien. Voy a repetirlo porque a mí me encanta ese término de catedrático de didáctica de la historia. Hoy hablamos de crímenes un tanto pasionales, hemos tenido en la primera parte del programa y te hemos pedido, ¿existe algún crimen pasional en la historia? Seguro que hay cientos, miles. Claro. Porque aquí se ha matado siempre por dinero, o por amor, o por celos, ¿no? O por sexo. Pues en este caso vamos a hablar de un crimen muy, muy conocido,
que es el asesinato de don Juan de Escobedo. Tú dices muy conocido para ti. Yo sé que seguro que los espectadores habrán dicho, bueno, vamos a ver si es tan conocido. A ver, ¿quién es Juan de Escobedo? Pues Juan de Escobedo era el secretario de don Juan de Austria, el jeromín que se educó en Villa García de Campos y que fue reconocido como hermano por Felipe II en la Plaza Mayor de Valladolid. Por lo tanto, alguien muy cercano a esta tierra nuestra. Y vamos a hablar del asesinato de este hombre, probablemente con un instigador o dos. Probablemente autor desconocido de momento. Claro. Sabemos que eran unos sicarios, Claro, pero quién los pagó no sabemos, claro. ¿no? Venga, Pues se dice que les pagó Antonio Pérez, que era el secretario del rey. Por lo tanto, el secretario del rey es el que paga a unos asesinos para que maten al secretario del hermano del rey. Pero ya sabes que aquí lo que pasa siempre es que cuando van al hombre que paga dicen, sí, pero el jefe no sabía nada de esto, ¿eh? Oh, pero probablemente en este caso sí que lo sabía, porque entre medias, como veremos dentro de un momento, entre medias aparece la figura femenina. Ay, madre. Empieza a contarme, que esto se está poniendo interesante. A ver, ¿qué pasa con Juan de Escobedo? Pues él era, como he dicho, el secretario de don Juan de Austria, Antonio Pérez era el secretario de Felipe II y entre medias estaba una de las damas de la nobleza castellana de mayor raigambre, de la familia de los Mendoza, doña Ana de Mendoza, que era la princesa de Éboli. La princesa de Éboli. La princesa de Éboli, que era tuerta. Eso iba a decir, muy conocida por los espectadores porque en muchas películas la hemos visto con ese parche en el ojo, el famoso parche en el ojo. Claro. Entonces, mira, estas imágenes nos están mostrando el Palacio Real, que era un extraordinario palacio, nada tenía que envidiar en aquella época al actual Palacio Real de Madrid, pero estaba en el mismo sitio, porque se incendió en el siglo XVIII y hubo que hacerlo nuevo. Y en ese gran palacio reinaba Felipe II, había estado su madre, la emperatriz Isabel, que la vemos aquí retratada por Tiziano, era una mujer bellísima, y la emperatriz Isabel, madre de Felipe II, como era portuguesa, había traído nobles portugueses aquí, entre ellos Ruy Gómez, al que nombran gentilhombre de cámara del niño de Felipe II, de la hija de Carlos V y de la emperatriz Isabel. Por eso en la corte castellana lo portugués estaba muy de moda. Felipe II, que luego fue rey de Portugal, es que hablaba portugués como lengua materna. Y entre esos portugueses que viene está Ruy Gómez, que llegó a ser tan poderoso que la gente de la corte le llamaba en lugar de Ruy Gómez el rey Gómez, porque Felipe II le colmó de honores. Este hombre fue ministro de Hacienda, ministro de la Guerra, fue gentilhombre de cámara, el rey le dio el título de príncipe de Éboli, y le casó con una de las jóvenes de la más rancia nobleza, con Ana de Mendoza, la princesa de Éboli. Él tenía 41 años y ella 16. Bueno, en aquella época se llevaba un poco más esa diferencia, ¿no? Bueno, pues importaba sí, menos, sí. Vamos a decirlo así. Y entonces Ruy Gómez tiene una verdadera corte de príncipe, y en esa corte hay jóvenes, entre ellos Antonio Pérez, el que luego sería secretario del rey y que se dice que era hijo bastardo de este Ruy Gómez. Entre ellos estaba Juan de Escobedo, otro de los jóvenes lobos de la época al que harían secretario de don Juan de Austria. Y claro, en esa corte estaba la esposa de Ruy Gómez, que era la princesa de Éboli. Una mujer, además, cuentan las crónicas de la época, muy guapa, muy bella. Sí, aquí la tenemos. Esta mujer era coqueta, amiga del baile, amiga de la fiesta, le gustaba vestirse de hombre, parece que el ojo lo perdió en un duelo a florete, iba de caza y era una mujer que entusiasmaba a todos los nobles de la corte. Pues tenemos muchos ingredientes ahí, tenemos poder por un lado, influencias, una mujer, vamos engranando un poco el puzzle. Claro, pero es que entre ellos, entre los que estaban entusiasmados con Ana, estaba el propio rey, el que la había casado con su amigo. Es más, se dice que el tercer hijo de la princesa, que tuvo 10 hijos con Ruy Gómez, que el tercer hijo era hijo de Felipe II. Se dice. Se dice. Lo cierto es que esta mujer se queda viuda porque muere Ruy Gómez
y entonces, bueno, pues empieza a tener una relación con Antonio Pérez, con el secretario del rey. Fíjate el triángulo amoroso, el rey por un lado, Ana, la princesa de Éboli, y el secretario del rey. Más su marido aparte, vamos a dejarlo ahí. Bueno, no, pero eso, cuando muere el marido es cuando Cierto. ella... Pero lo que ocurre es que al mismo tiempo Antonio Pérez ha enviado a Juan de Escobedo como secretario de don Juan de Austria. Lo ha enviado a los Países Bajos. Y una de las veces que viaja Juan de Escobedo a Madrid, parece ser que descubre a la viuda, a la princesa de Éboli, con Antonio Pérez en una situación de relación amorosa muy comprometida. Y entonces Antonio Pérez se asusta de que se lo pueda decir al rey, de que al rey le entren celos, pero es que además esto se complica más, porque por estas fechas el rey se acaba de casar con una mujer guapísima que le parece que ese reinado femenino de la princesa de Éboli pues la estorba a la propia reina. Más celos por otro lado. Más celos por otro lado. Total, que Antonio Pérez, temeroso de que Juan de Escobedo le diga al rey su relación con la princesa, pues parece ser que decide que hay que matar a Juan de Escobedo. En principio por decisión propia. En principio por decisión propia, pero empieza a malmeter al rey contra Juan de Escobedo, diciéndole que Juan de Escobedo y el propio don Juan de Austria andan en líos políticos, que don Juan de Austria se quiere casar con María Estuardo y hacerse rey de Escocia, que planea unirse a los rebeldes de los Países Bajos y hacerse rey de los Países Bajos, y probablemente, aunque nada se sabe de esto, deciden que no es malo matar a Juan de Escobedo. Entre todos, ¿no? Entre Unos todos. por unos intereses y otro por otros intereses. Claro. De esto hay pruebas que nuestros criminólogos siempre dirían, hay pruebas fehacientes de esto. Todas absolutamente circunstanciales, pero inmediatamente te voy a hablar de una. Bueno, primero intentan envenenar dos veces a Juan de Escobedo, no lo consiguen, y por fin concretan que un espadachín y unos sicarios le esperen a Juan de Escobedo por la noche cuando regrese al Palacio Real en esa visita que había hecho a Madrid para asesinarle. Y le esperan hasta que vuelva. ¿Pero dónde había estado pasando la tarde y vuelve esa noche? Pues con la princesa de Éboli. O sea, Juan de Escobedo. la noche en que matan los sicarios de Antonio Pérez a Juan de Escobedo ha pasado toda la tarde con la princesa de Éboli. Por lo tanto, un crimen pasional o un crimen de celos parece que, aunque no tenemos los datos, las pruebas circunstanciales son... Todo indica a... Todo indica. Y Juan de Escobedo muere y no pasa nada. El rey no mete en la cárcel a nadie, nada, no pasa Ni nada. se investiga, bueno, Pero ocurre algo sorprendente. Este crimen es en marzo del año 1578. En el 79 muere don Juan de Austria. Y al morir el hermano del rey, don Juan de Austria, todos los documentos de la política de Juan de Austria llegan a manos de Felipe II. Y descubre que no había nada, que todas las acusaciones de que el secretario de don Juan de Austria y don Juan de Austria tenían planificadas todas No esas existe cosas nada. son mentiras. Y entonces el rey procede a una detención. ¿A ¿Y a quién quién detiene? detiene? Antonio, No, a la pobre princesa de Éboli. encima. La encierra en la Torre de Pinto durante un año, algo terrible, en una celda. Luego la encierra en el palacio, en otro de sus palacios, y hay tantas cartas y tantas presiones para que la perdone que él se niega a perdonarle y le dice, bueno, que se quede encerrada en su palacio. Y estará 13 años hasta morir en su palacio, desde que tenía 39 años hasta que tenía 53, y allí en su palacio muere. Y cada vez que alguien le habla al rey de la princesa de Éboli, el rey se habla de ella diciendo la marrana, esa mujer. Entonces, ¿qué ha ocurrido aquí? Pues no lo sabemos muy bien, es uno de los grandes enigmas de la historia. Pero dos personas han pagado por ello, desde luego. Claro, el que muere, Escobedo, y la princesa que está encerrada hasta el fin de sus días. Seguramente las dos personas, no sé si inocentes, pero las más inocentes de todo este meollo. ¿Quién sabe qué culpables o qué inocentes hay aquí? Lo cierto es que Juan de Escobedo tampoco se va de rositas, porque Bueno, el rey no se mete...
Juan de Escobedo ya le dieron lo suyo, entonces. Perdón, Juan de Escobedo, me he equivocado. Antonio Pérez no se va de rositas, porque espera al rey mucho tiempo, pero fíjate, en el año 1590, es decir, 12 años después, se le detiene acusado de la muerte de Escobedo. 12 años después. Entonces él huye a Zaragoza, se refugia en Zaragoza, el rey le manda a perseguir, le protege al Justicia Mayor de Aragón y el rey llega a enviar un ejército que toma Zaragoza y condena a muerte al Justicia Mayor por defender a Antonio Pérez. Pero Antonio Pérez se escapa, huye a París y en París se publica un famoso libro que se llama Las Relaciones contra Felipe II, se publica en 1598, el mismo año en que muere Felipe II, y los historiadores fijan en este libro el origen de la leyenda negra contra España, porque es un libro poniendo a Felipe II, como no digan dueñas, y hablando mal de España. Al final, Antonio Pérez morirá pobre en 1611 en París, con una vida triste, pero él fue, según parece, uno de los orígenes de nuestra leyenda negra, que al fin y al cabo nace de unos celos. ¿Te das cuenta de que en esta historia que nos has contado hoy acaban todos mal? Todos acaban mal. Desde el propio rey que empiezan a hablar mal de él, Antonio Pérez que tiene que morir exiliado, abandonado y olvidado, la princesa de Éboli, Juan de Escobedo, todos acaban mal. Todos acaban mal. Hasta España un poquito, en fin, es lo que nos toca. Qué gusto escucharte, Isidoro. La semana que viene te esperamos por aquí con nuevos crímenes de la historia. Pues hasta la semana que viene. Nos vemos. A ustedes les digo lo mismo, hoy se nos acabó el tiempo, pero volvemos la próxima semana a abrir aquí nuestro gabinete de investigación especial.